2, 3, 4, 5. Los dejo con Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, un saludo a todos. Hoy les vengo a comentar sobre mi proyecto de tesis doctoral, que es en el cual vamos a trabajar o trabajamos agropecuaria de precisión para el pastoreo y la salud de los animales basado en sistemas metainteligentes. Como asesores de tesis tengo al doctor José Aguilar y al profesor Mauricio del Toro. Un poco entrando al contexto de lo que es la agropecuaria de precisión, es la unión de la agricultura y la ganadería, y además de eso potencializada con dispositivos IoT y la inteligencia artificial. Esto se llama en inglés Precision Farming o Precision Livestock Farming para la ganadería. Nuestro foco principal o nuestra área en la parte de la ganadería es en el pastoreo. Y para ello existen 4 maneras de hacer pastoreo. ¿Qué es el pastoreo? Es el proceso de alimentación del animal. Es uno de los tantos procesos que hay de alimentación de los animales. Solo que este se ve en el trópico. Existen el pastoreo continuo, alternado, rotacional o cero mecánico. Nosotros vamos a estar hablando en este trabajo del pastoreo rotacional, el cual ya se ha demostrado en la literatura que es mucho mejor que el continuo y el alternado. El cero mecánico se ve más cuando son climas muy fríos, que las vacas tienen que estar estabuladas y cerradas y ellas no buscan su alimento, sino que el trabajador le lleva el alimento al ganado. Hablando un poco sobre nuestra segunda arista del proyecto, que es el bienestar de los animales, existe en la literatura las 5 libertades de los animales, que son libre de miedo, libre de hambre, libre de maltrato físico, libre de poder comportarse naturalmente como se debe comportar el animal. Y para nadie es un secreto que la ganadería es mal vista en este sentido, y lo que vamos a buscar en este proyecto es, bueno, mejorar la parte de la salud y la salubridad animal. Esto tiene muchos beneficios demostrados, como son un ganado más relajado produce una mejor carne, es más eficiente, los trabajadores están más seguros y pues esto es porque el ganado se vuelve un poco más dócil si se trabaja con las 5 libertades del animal. Una de las grandes relevancias de nuestra investigación es que, por ejemplo, la FAO dice que la producción animal es la principal causante de los cambios de nuestro entorno, ¿sí? El cambio climático. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a minimizar ese impacto ambiental? Además que, en otra parte, tenemos que la población aumentará en 30 años 7.7 billones de personas y en el 2050 9.7 billones. Entonces, obviamente hay que la necesidad de alimentación de estas personas y pues alimentarlos de una manera con un entorno amigable, amigable con el medio ambiente y además aumentar la calidad del producto. Entonces, la motivación principal en la cual nosotros quisimos enfocarnos en nuestra tesis es el pastoreo, trabajar el pastoreo junto a la salud animal. Y esto hacerlo con técnicas de Machine Learning y a la vez con sistemas metainteligentes. Como objetivo general y específico, tenemos desarrollar un modelo para el manejo, un modelo híbrido para la agropecuaria de precisión, agricultura y ganadería, basado en ganadería de precisión y técnicas metainteligentes. Como objetivo específico desarrollamos 3, que es desarrollar un modelo
de una arquitectura de ganadería de precisión basada en la integración de la agricultura y la ganadería. Además, desarrollar modelos genéricos, ¿sí?, de conocimiento para la ganadería de precisión que esté basado en la salud animal y en el pastoreo. Finalmente, desarrollaremos un modelo meta inteligente de ganadería de precisión en el contexto del pastoreo autónomo, en el cual pueda manejar la salud animal. Entonces, como parte fundamental, ya lo he dicho anteriores ocasiones, pero aquí lo que nosotros queremos lograr es que la agricultura y con la inteligencia artificial se basen con la ganadería de precisión y llegar a granjas inteligentes, llegar a granjas autónomas, que si bien el proceso no sea totalmente automatizado, sí sea semi-automatizado, para más adelante pueda hacer todo el proceso de producción automatizado, dejar las bases sentadas sobre la automatización de la producción de la ganadería de carne. Para ello, nosotros hicimos un CLR en el cual utilizamos la metodología acción e investigación, la cual se enfoca en buscar un problema, una situación real, y darle una solución basada en una arquitectura de conocimientos. Entonces, en este caso, nosotros planteamos dos preguntas, y es cómo los sistemas, cómo se han desarrollado los sistemas de pastoreo usando Machine Learning en la ganadería de predicción, y cómo se ha utilizado Machine Learning, o cómo se ha usado el Machine Learning para la salud animal en ganadería de predicción. Nosotros obtuvimos este resultado. Este diagrama que ustedes están viendo aquí es el resultado de los papers que analizamos, donde analizamos 35 papers, de los cuales 14 se centraban solamente en ganado bovino, que es el caso que elegimos para nuestra tesis. Además, vimos que 15 trabajos se enfocaban en pastoreo y 20 trabajos se enfocaban en la salud. La mayoría de trabajos se centraban o consideraban dos cosas. Una es la clasificación del comportamiento de los animales y el otro es acerca del monitoreo. De ahí encontramos que ciertos vacíos. El primer vacío, que fue no habían trabajado el pastoreo y la salud animal en conjunto con Machine Learning. En ingeniería característica, la identificación relevante de variables del entorno tampoco nos fue posible encontrarla. Y de esta sección, la compresión de los datos y el salvar energía, ya que, bueno, el problema de estos dispositivos IoT en una finca que la luz se va, entonces el problema de eficiencia energética, ¿no? Además, en el contexto de Machine Learning, de la técnica de Machine Learning, no han trabajado aprendizaje semisupervisado con MetaLearning, no han desarrollado modelos de diagnóstico y preinscripción en enfermedad de animales, y no han desarrollado modelos de Machine Learning modelos federados para el pastoreo y la salud animal. Este CLR fue publicado en Computer and Electronic Agriculture, que es Q1 en Chimago. Entonces, como el primer objetivo, tenemos el desarrollo de nuestra arquitectura para ganadería de precisión. Nosotros utilizamos la metodología Midano, la cual la dividimos en 3 fases: análisis, identificación e implementación del ciclo autónomo, lo cual lo explicaré más adelante. Entonces, esta es nuestra arquitectura propuesta. Nuestra arquitectura tiene 4 capas: monitoreo, red, manejo de datos y la capa de negocios.
Nos centramos propiamente en la capa de business, que es donde va a estar viviendo nuestro ciclo autónomo, el cual está compuesto por 3 ciclos autónomos que son preparación de circuito, compra de animales y engorde del animal. Estos 3 ciclos autónomos describen cómo es el proceso del engorde o el proceso de la finca para hacer el proceso de engorde. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ganadero es preparar los circuitos. ¿Qué son los circuitos? Pues el lugar donde va a estar pastando el animal. La compra de los animales, y luego que compren los animales, pues vendría el proceso de engorde. Dentro de estos ciclos autónomos existen tareas. Eh, Rápidamente le comento que en la preparación de circuitos puede existir la tarea de mirar el aforo de los pastos, mirar el rendimiento de la cantidad de pasto que está produciendo un potrero. En la segunda tarea puede ser la selección del mejor proveedor de animales, dadas ciertas condiciones, o la mejor raza que me está generando más ingresos para comprar pues esa raza más seguido. Y el animal fatting, que lo vamos a explicar más adelante. Aquí está el engorde del animal, en el cual está compuesto por 3 grandes tareas, que son el pesaje del animal, la vacunación y la rotación. Entonces, lo que tenemos aquí en el pesaje animal, tenemos un sistema, dentro de él tenemos un sistema de identificación, el cual va a seguir digámoslo así, el peso ideal que esa raza con ese género debería tener en un tiempo determinado, a una edad determinada. Luego, en la parte de vacunación, sería que vendría alimentada directamente por la tarea del pesaje, y es que, si bien es cierto, si el animal cumple con la curva de crecimiento, pues no se activa esta tarea. Pero en caso que haya una detección de anomalías, que internamente esa tarea también no tiene la detección de anomalías, pasaría a un modelo de diagnóstico. Este modelo de diagnóstico lo que te va a decir que si el peso fue ganado el peso perdido fue por enfermedad o por que el potrero no tenía suficiente proteína o el pasto para hacer el engorde de los potreros. Entonces, ahí surgiría el modelo preinscripción. Ya si el diagnóstico te dice que es porque por salud animal, se activa el modelo de preinscripción y pues te dice qué hacer o qué le puedes dar a ese animal para que pues mejore su estado de salud. Obviamente todo con supervisión del veterinario. En la parte de rotación, de la tarea de rotación, va enfocada a una parte de planificación. En la parte de planificación se utilizó dentro un modelo de asignación, que ese modelo de asignación era capaz y es capaz de mirar cuál es el mejor potrero en un tiempo determinado, dadas 2 características, 2 variables. Entonces nosotros más adelante les explicaremos esa situación. Este artículo fue publicado en Journal Industrial Information Integration, que es Q1 igualmente en Shimago. El artículo se llamó Computación autonómica en el proceso de producción de carne para ganadería de precisión. Como grandes conclusiones tenemos, bueno, que nuestra arquitectura puede integrar y interoperar diferentes contextos, diferentes datos del contexto de la ganadería de precisión. Nuestra arquitectura combina múltiples variables como son el suelo, el bienestar de los animales, la pastura y el clima. Y nuestra arquitectura propuesta trabaja con ciclos autónomos de tarea de analítica de datos. Bien. Para nuestro segundo objetivo, que son modelos genéricos de conocimiento, utilizamos KED Process, que es dominio de expertos, y utilizamos el dataset del Rosario y data simulada para poder pues construir estos modelos. Entonces, primeramente, tenemos un sistema de identificación que, como lo comenté
anteriormente en la parte del ciclo autónomo, este hace parte de la tarea 1 del ciclo autónomo 3. Entonces, aquí lo que tenemos, lo que están viendo ahí es una curva. Esa curva es el peso ideal para una raza con las edades, obviamente, de esa raza. Y los puntos son, digamos, los datos reales. Como vemos datos hacia arriba y datos hacia abajo, porque la anomalía de peso también es un sobreengorde del animal que puede ser malo también, por retención de líquido, retención de alimentos, o también que no está ganando el peso adecuado. Entonces, básicamente lo que desarrollamos aquí es un modelo que pueda identificar esa curva de crecimiento y basada en esa curva de crecimiento te hacía detección de anomalías mediante el algoritmo de árboles de insolación o bosques de insolación. La arquitectura general se presenta del lado izquierdo, donde están los animales, se capturan 4 variables, de esas 4 variables se hace un modelo de identificación, se pasa al árbol de insolación, a bosques de insolación, y ese bosque de insolación te da la detección y te dice si el peso es hacia abajo o hacia arriba, y te lo detecta como normal o normal. Este trabajo fue publicado en el Simposio de Computación Inteligente, que es IEEE Proceeding. Fue titulado Weight Identification Model of Cat Using Machine Learning Techniques for Anomaly Detection. Bueno, además de eso, en este trabajo también desarrollamos un simulador ganadero que tiene información de una página que se llama Pasto Certo, que da todas las variables que intervienen en el pasto y en la parte de ganadería. También el clima real, y se utilizó la necesidad nutricional de los animales, la cantidad de potreros, el área mínima de los potreros, el área máxima de los potreros, la cantidad de lotes de animales, cuántos animales hay por lote. Y internamente el modelo, la simulación lo que se ejecutaba es cuál sería el peso ganado bajo las condiciones que estamos colocando, ¿cierto? En la simulación. Bien, otro trabajo que igualmente fue publicado en el CLEI es un sistema de supervisión de engorde animal basado en un clasificador difuso. Entonces, lo que hicimos aquí fue, un clasificador difuso basado en unas reglas que nosotros estipulamos. Esas reglas, utilizando algoritmos genéticos, fueron evolucionando y en sí te diagnosticaba, te clasificaba si la pérdida de esa anomalía que estaba en el sistema de identificación fue causada por el pasto o fue causada porque el animal está enfermo. Pues básicamente lo que se hizo fue, por ejemplo, la regla, mira, es que si más de 3 o 4 animales de un lote determinado no ganaron el peso que los otros sí ganaron, muy posiblemente sea porque sea por pasto. O sea, si el promedio no ganaron lo que debieron haber ganado, muy posiblemente sea el pasto. Si en el caso de un lote solamente 1 o 2 fueron los que perdieron más peso y los otros sí ganaron lo que debieron haber ganado, entonces eso es una alerta porque puede ser por enfermedad animal. Bien. Entonces, hablando de la planificación en la tercera tarea que se tenía del ciclo autónomo 3, precisamente, se hizo un modelo de asignación. Este modelo de asignación era multiobjetivo. Tenía el objetivo de maximizar el peso y minimizar la distancia que tiene que recorrer el animal. Recuerden que estos son fincas muy grandes y también existen el estrés térmico, el estrés por caminar para el bienestar animal. Entonces, colocar a rotar estos animales en potreros muy lejos, a pesar que represente 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos por día más, no es beneficioso para el animal porque no va a ganar lo que se debería ganar. Entonces, ese modelo de asignación lo que lograba hacer era decirle, mira, ¿cuántos días de ocupación vas a durar en este potrero y hacia dónde vas a rotar?
Bien, ya este trabajo se encuentra en revisión en una revista Q1. Bueno, además también se desarrolló un modelo Many Objective de muchos objetivos, el cual tiene en cuenta las libertades del animal, las 5 libertades que que estaba comentando al principio. Entonces, no solamente ahora vamos a maximizar el peso que se debe ganar, vamos a minimizar la distancia, sino que también vamos a minimizar también, a maximizar también el bienestar. ¿Y cómo maximizamos el bienestar? Obviamente minimizando o maximizando algunas de las libertades. En conclusión, este es el primer trabajo que se presenta a grandes rasgos con supervisado con Machine Learning, el modelo de identificación. Estamos hablando de modelo de identificación. Además, nosotros presentamos el sistema de detección de anomalías, propusimos un modelo de maximización y el modelo de diagnóstico basado en clasificador difuso. Como objetivo 3, que es meta inteligente, ganaría predicción con modelos meta inteligentes. Lo que tenemos es que el dataset que utilizamos fue del Fondo Nacional del Ganado, Grupo Nutresa, La Granja en Rosario y los datos del simulador. Entonces aquí lo que tenemos es que, o qué son metalearning para entrar en contexto. Digámoslo así, en el aprendizaje estándar lo que tenemos son datos y estos datos son entrenados para una tarea en particular. Por ejemplo, detectar perro, detectar gato o detectar lobo. En el proceso de metaaprendizaje, lo que se mete dentro del modelo son tareas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el modelo tengo tarea para clasificar lobo, tarea para clasificar árbol y tarea para clasificar carro. Lo que se hace es un proceso de adaptación de tarea. Cuando llega una nueva tarea, la tarea busca su tarea más cercana dependiendo de los pesos, ¿ya?, que tenga. Y lo que va a hacer es, se va a postear, se va a testear si esa tarea con esos pesos que son los pesos más cercanos a él, puede hacer el proceso de clasificación. Básicamente esto es lo que se hace es aprender a aprender, poder adaptarse. Para esto, nosotros a nuestro ciclo autónomo lo dotamos del proceso de aprender, olvidar y adaptarse. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Primeramente, nosotros, porque como estamos hablando de meta inteligentes, nosotros propusimos un sistema que pueda supervisar el proceso de engorde animal, ¿sí?, semisupervisar el proceso de engorde animal en un contexto de ganadería de predicción. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Incluimos esos modelos que habíamos desarrollado y lo metimos en un sistema. Este sistema está compuesto por 3 tareas. Está compuesto por la tarea de pesaje, extracción de características, el modelo de identificación con la detección de anomalías, tiene nuestro clasificador difuso y ese clasificador difuso nos dice si es por pastoreo o por ganado. Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos fue vincular a esos modelos que teníamos aislados, los vinculamos todos en un sistema. Este artículo se encuentra en revisión. De hecho, bueno, ya dieron el primer veredicto y estamos haciendo las revisiones para mandarla al editor. Y es una revista Q1. Además, nosotros también mandamos a revisión este trabajo, que es un sistema de manejo de engorde, del proceso de engorde animal basado en el diagnóstico del pastoreo y un sistema de recomendación. Entonces, en este caso, el sistema difuso lo que hicimos fue dotarlo con la posibilidad de que, bueno, si bien es cierto, el sistema detecta si el ganado está enfermo o no, y luego se activaría el modelo de prescripción para ver qué es lo que tiene. Para la parte de la agropecuaria, no se había hecho un desarrollo así. Entonces, lo que nosotros propusimos
fue que, bueno, mira, si ese potrero no está teniendo un rendimiento bueno, entonces lo que va a hacer es, va a activar un sistema recomendador que, dadas las variables físico-químicas del suelo, ¿sí? Asocie cuál es la mejor semilla, la mejor pastura para ese suelo, para aumentar su rendimiento. ¿Ya? Entonces ya entramos aquí a no solo a alertar al ganadero, sino ya a tomar decisiones inteligentes en el caso del agro y en el caso de la ganadería. Muy bien. Nuestra propuesta de Meta Learning, ¿sí? La dividimos en tres módulos. Un módulo de aprendizaje, un módulo de asociación y un módulo de adaptación. Entonces, en nuestro primer módulo lo que hacemos es entrenar diferentes modelos. Recuerden que en Meta Learning son tareas, no datos. Entonces, yo tengo mi datos, pero en realidad lo que voy a incluir son los modelos. ¿Y qué voy a incluir esos modelos? Voy a coger el mejor modelo dado al dataset, y además me quedo con las meta características de ese dataset. La media, la mediana, medias de dispersión, ¿sí? Me quedo con la cantidad de observaciones, o sea, me quedo con toda la data posible, de todas las características posibles de ese dataset. Y todo eso lo incluyo en un metadataset. Este metadataset no está compuesto por datos propiamente, sino que está compuesto por modelos y por características de ese modelo y de ese dataset que se utilizó. Entonces, en la otra parte, cuando hablamos del módulo de asociación, lo que hacemos es que, muy bien, me llega un nuevo ganado, de ese nuevo ganado que está aquí, voy a hacerle la asociación de las metacaracterísticas, de las características propias de ese dataset con las metacaracterísticas que yo tengo de mi base de conocimiento. Ahí se utiliza KNN para hacer la asociación, y lo que hace es, te crea el ranking de los mejores modelos que más se asemejan a la distribución de esos datos. Y luego pasa a una tercera fase, que es la de adaptación. Y esa adaptación ocurre en varias instancias. En la primera, si el modelo que él decidió, el cual se hizo la asociación, que el modelo el cual se hizo esa asociación cumple con una calidad estipulada o parametrizada por el desarrollador. Es decir, si el modelo, por ejemplo, mi nivel de aceptación es del 80, del 70%, si cumple con eso, lo que va a hacer es que crea un nuevo dataset, un nuevo metadataset, y ese metadataset va a actualizar a mi metamodelo. Entonces aquí es donde está haciendo el proceso de adaptación. Entonces, él está aprendiendo ahora una nueva raza con pocos datos, que eso es una ventaja, porque no necesito grande cantidad de datos, a diferencia de un entrenamiento normal. Pero en el caso de que mi modelo no tenga una buena calidad, lo que se va a hacer es, se va a preguntar si es porque no tiene suficiente data para ser más preciso. Y ahí lo que haría es que, si no tiene suficiente data, bueno, lo que voy a hacer es que voy a generar datos sintéticos, y de esos datos sintéticos voy a intentar hacer un modelo tradicional. Y si tiene suficientes datos, pues bueno, simplemente hago el entrenamiento tradicional y creo el metamodelo y lo incluyo en nuestra base de conocimiento. Entonces, en nuestro caso de estudio propiamente, para ver cómo trabaja el proceso de Meta Learning con nosotros, lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces, tenemos aquí nuestro potrero, ¿cierto? Y tenemos nuestros animales. Entonces, por cada rotaciones que se hace un proceso de pesaje. Ya se puede hacer por 3, 4, 5 rotaciones. Entonces, en ese proceso de pesaje va a llegar unas razas. En nuestro caso, por ejemplo, en el metamodelo, vemos aquí una raza asociada a un modelo que sería el mejor modelo,
con sus mejores hiperparámetros, que eso también es calculado por nuestra arquitectura. Además, su medida de calidad y diferentes metacaracterísticas que están asociados con ese metamodelo y con ese dataset. Entonces, lo que tenemos aquí es que por cada modelo tenemos una raza asociada y tenemos unas metacaracterísticas asociadas a cada raza. Pero, ¿qué pasa si llega una nueva raza? Entonces, si llega una nueva raza en nuestro experimento, se activa el sistema de identificación. Ese sistema de identificación se ingresa a nuestra arquitectura meta. La arquitectura meta a la final le va a botar el mejor modelo de conocimiento para esa raza o el modelo que más se asemeje a esa data. Y lo que va a hacer es que va a hacer el modelo, la identificación, la detección de anomalías y va a detectarte ahora nuevas razas, va a detectar la anomalía de nuevas razas con pocos datos. Entonces, como vemos aquí, vemos nuestro primer escenario, que es donde la raza es conocida en nuestra base de conocimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, solamente lo que hace es que busca la raza AC, por ejemplo, el mejor modelo es Gradient Boosting, con una tasa de aprendizaje de 0.1, la profundidad de 5, el mean shape de 5 y el número estimado de 40, que tiene un R cuadrado de 92, y simplemente lo único que hace es que, mira, como la métrica de calidad es muy buena. Creo que se nos fue. Déjenme avisarle. Se Rodrigo, perdió. Sí, te perdimos. se perdió. Ya, pues. Sigue donde iba. Sí, ya. Bien, entonces ahí lo que tenemos es que el modelo no necesita hacer ningún cálculo, simplemente busca el mejor modelo y lo asocia a ese y ya enseguida lo utiliza para hacer la identificación. En el caso que sea malo, entonces lo que va a intentar hacer es que mejorar esa métrica de calidad. O sea, ese va a ser como su función ahora. Mira, voy a intentar mejorar con el tiempo. Y eso es lo importante de esto, que por eso está tomando tanto fuerza el meta-learning, porque él se está forzando a que, mira, él tiene que mejorar su predicción para poder ser tomado en cuenta. Por eso es que el proceso de adaptación, ya él se va adaptando para mejorar. Entonces, en este caso, vimos que un R cuadrado 57 subió a 87. Y bueno, en el caso de que distintas razas no se conozcan en el modelo, en este caso tenemos a BAC, CAC y CC, se van a incluir en nuestro metamodelo, se van a crear y va a crear un nuevo metamodelo, haciendo la asociación, ¿cierto? Lo que habíamos visto. En el caso que pues la data sea desconocida o la data sea mala, lo que se va a intentar hacer es buscar el que más se asocie. Entonces, vemos que la data de la calidad mala es CC, y CC tiene Random Forest, Gradient Boosting, árbol de decisión y KNN, y el más alto en este caso es Random Forest. Entonces, se pone una columna True o False. En este caso, toma True, solamente se puede colocar un True porque es el mejor modelo dentro de los modelos de conocimiento. Y ese mejor modelo que gana ahí es el que se va a meta-asociar acá. Entonces, como vemos, la raza CC queda con Random Forest, queda con la métrica de calidad y queda con las medidas y obviamente con sus hiperparámetros que son inherentes a cada modelo. Entonces, como conclusiones principales, propusimos una arquitectura de metaaprendizaje, la cual puede ser entrenada con diferentes metamodelos, y además nuestro principal
propuesta permite la mejora continua del aprendizaje, puede adaptarse a mejores datos, a datos nuevos, datos viejos, y también si algún modelo, dada la situación que sea, puede degradarse la calidad, él va a mejorar con el tiempo, va a avisar que se está degradando y pues va a hacer un proceso de adaptación para ver qué está pasando con él y para mejorar. Bueno, además de esto, nuestra arquitectura es adaptable a diferentes contextos. Como nosotros entrenamos son tareas, en este caso son tareas de regresión, podemos hacerlo para tareas de clasificación. Entonces puede ser utilizado en otros contextos, en otras áreas, nuestra arquitectura, no solamente puede ceñirse a ganadería. Como dato principal, bueno, muestro aquí mi proceso desde el 2020 hasta el 2022, que es donde se alcanzó a hacer todos estos trabajos que pues ya estamos recogiendo frutos, y uno de los dos grandes frutos son 2 software registrados ante el Ministerio del Interior en Colombia. Hicimos el software de detección de anomalías de peso de ganado, y también registramos el registro lógico del software simulador de producción ganadera. Entonces, tuvimos ahí 2 desarrollos tecnológicos. Además, a nivel científico, tenemos publicado 4 artículos, 2 Q1, 2 IEEE. Tenemos enviados 4 más, y tenemos el borrador de 1, que pues está en revisión de profesor. Prácticamente todos son Q1. El único es Clay Journal, que no está en Chimago. Un agradecimiento especial pues, a la Universidad de AFIT, porque fue la encargada de hacer este sueño realidad, y a la Ganadería de Rosario por facilitarnos los datos y por todas las asesorías que nos brindó en todo el proceso ganadero. Y estas son las referencias. Muchas gracias. Bueno, se abre el espacio para dudas, preguntas, así que adelante. Es el momento de esta fase, así que adelante. Se escucha, comentarios, dudas. Sí, muy buenos días a todos, un saludo. Muy buena la presentación, Rodrigo, permíteme felicitarte. Quiero consultar dos cosas puntuales. ¿Este modelo podría ser replicado en el sector educativo para predecir deserción? ¿Cómo podríamos nosotros adaptar tu modelo? Esa sería la primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, el enfoque ACODAT que tú estás planteando en uno de los trabajos, puede ser replicado para hacer análisis del uso de tecnologías de inteligencia artificial en el contexto de la educación, en el contexto de la predicción de deserción. Esas son las 2 preguntas que yo tengo. Muchas gracias. Vale. Bueno, hablando de la primera pregunta, el modelo, la arquitectura puede adaptarse a cualquier problema, Entonces, si tú tienes el modelo de deserción, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo si es una clasificación binaria, si la persona deserta o no, dadas ciertas variables, lo que vamos a incluir ahí son diferentes modelos, diferentes clasificaciones, o sea, diferentes modelos ya entrenados, que pueden ser de diferentes universidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el modelo Universidad 1, Universidad 2, Universidad 3, Universidad 4. Si hay una nueva universidad que quiere utilizar nuestro sistema, vamos a decir que el sistema está construido, y tiene pocos datos, ya sea por el motivo que sea, porque sea nuevo, porque no está manejando la agitación, o no sé, da el problema que sea, o que tenga pocos datos, porque es una nueva universidad, lo que va a hacer internamente nuestra arquitectura es asociar a cuál es la universidad más cercana que se parece a los datos, a los pocos datos que se tienen. Entonces, para responderte, sí se puede adaptar y naturalmente se adaptaría. En ACODAT, en la parte de los ciclos autónomos, de igual manera,
es que los ciclos autónomos lo que te está dando es autonomía en el proceso tanto del aprendizaje para el monitoreo y el seguimiento de alguna tarea en específica. Entonces, cuando se refiere a tarea específica puede hacer a cualquiera, en este caso para la deserción o para el seguimiento estudiantil. No sé si eso responde las dos preguntas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Muy pertinente tu respuesta, en el sentido de que en el caso de la primera pregunta, pues a veces ciertos indicadores de deserción, la información para cumplir esos indicadores es un poco difícil de conseguir, porque tiene que ver mucho a veces con el estudiante. Y el otro tema es, bueno, que la intención que yo tenía al utilizar a CODAT es ver si es posible utilizarlo como marco de análisis para una revisión de literatura y del uso de estrategias de inteligencia artificial para la deserción. Entonces, entiendo que a CODAT tú lo estás utilizando para hacer todo el seguimiento a todos los procesos, ¿no?, de tu arquitectura. Sí. Pero en el caso de hacer revisión sistemática. La verdad no les sabría decir para parte de la revisión. Pues sí, hay trabajos de ACODAT en la parte de educación, pero como una revisión como tal no te sabría decir la verdad. Ok, muchas gracias. Vale. Sigue abierto el espacio para más preguntas, comentarios. Adelante, si hay más comentarios. Seguimos, profe. Sí, fíjate, yo los comentarios que tengo aquí son normalmente más de forma, pero te los voy a ir paseando, ¿ok? Vale. Rápidamente los de forma. En la parte motivación tienes 1, 2, 3, 4, 5 láminas. Yo creo que hay algunas que quizás habrá que ver si algunas, porque las 7 recogen mucho las que hay en algunas, entonces habría que pensar si puedes ver si sintetizas alguna de esas, ¿oíste? Lo otro es que en la lámina 8 debes comenzar con el objetivo general y después los específicos, porque esta vez lo tienes al revés, ¿oíste? Ah, vale. Entonces, después en la lámina, después hay alguna sugerencia, por ejemplo, la lámina 11 y 12 perfectamente se pueden pegar, porque de la 11 lo que hay que rescatar son las preguntas de investigación. Y normalmente esto va a ser válido para todas las láminas. A partir de para todas las láminas donde tenga, porque vienes presentando los papers donde han sido publicados. Te confieso que no es un estilo muy común, que uno vaya y una lámina dedicada
como el caso de la 13, y lo haces más adelante en otra. No es un estilo muy común. Ahora, si se dejara, tienes que pasar muy rápido, porque es que te dedicaste mucho tiempo a hablar de eso, no, eso lo pueden revisar ellos. Acordate que la tesis, lo que es importante es que dejes claro, por ejemplo, la lámina 12 es clave, porque ahí está la síntesis de lo que fue el trabajo, ¿no? Entonces, es preferible que gastes más tiempo ahí y ya en la lámina 13 dice, bueno, fue publicado en tal journal y ya, el resto de información ellos la van a ubicar y conseguir. Eso va a suceder en otras láminas que tienes parecidas, ¿no? Después, entre la lámina 15 y 16, ahí el 16 es un zoom a una de las capas. Eso tiene que quedar bien claro. Okay. Entonces, quizá en la lámina 16 habría que colocar ese salto. Bueno, y aprovecho una vez para decirte que yo sé que arriba vienes como indicando dónde vas. Metodología, arquitectura propuesta, pero en algunos casos, coño, es muy duro, ¿viste? Más adelante te explico dónde, porque uno se pierde en algunos casos. En este no, porque aquí se ve es secuencial y no hay problema. Ok. Entonces, fíjate, la lámina 18 es lo que te dije de la 3 igual, ¿ok? Después viene en la lámina 20, esa lámina 20 debería comenzar porque aquí hay un grupo de trabajo para este objetivo. Entonces, así como hablaste de la metodología, dataset, y realmente aquí usamos KDD y CLISDM. Entonces, yo creo que este es un objetivo donde las dos metodologías de alguna manera entran. Entonces, no es malo que comenté, porque en algunos casos fue más CRIDM, en otros más KDD. Eso incluso lo vas a ver en un comentario que te había hecho antes, ¿no? Y en la lámina 20, además de esta parte, el dataset KDD, yo también incorporaría las tareas que se desarrollaron para cubrir ese objetivo 2, porque son varias. Y entonces, este es un buen ejemplo donde los títulos que tienes arriba uno termina perdido. Entonces, en la lámina 21 está el sistema de identificación, perfecto. Ahí, en principio, los saltos no están mal, etcétera. Presentas el artículo, que, vuelvo y repito, lo puedes dejar, pero pasándolo muy rápido, sin dar muchos detalles de dónde fue publicado. Y después en la 23, es que el título que le colocas de Grazing no es muy, en el 23, como no describe, en el otro sí, un sistema de identificación, queda claro. En cambio, en este Grazing queda como que muy vago el título. Y realmente, pues aquí tenés mucho, aquí tenés un sistema de diagnóstico, usaste este simulador para ese sistema de diagnóstico. Entonces, quizás ese título habría que ajustarlo, ¿lo viste? Porque Vale. ahí por un lado está el sistema de diagnóstico y tenés también el optimizador, que son las tareas que te dije que había que colocar en la lámina 20, como el listado de todas las tareas que se desarrollaron. Entonces, esos títulos tienen que ser más, seguir más. Entonces, de Grazing, por ejemplo, ahí en Grazing tienes dos trabajos. El sistema clasificador, que es un diagnosticador, y después tienes el optimizador. Entonces, ese título hay que ver, por un lado, tendrá ya la lista de estas tareas, y por otro lado, los títulos que se coloquen acá. Fíjate que en la lámina 25 ni siquiera tiene título, en el 24 sí, ahí dice un clasificador de, bueno, y con el título del artículo uno rápidamente, viste que aquí colocaste el título del artículo y no dijiste nada, lo que está muy bien, ya se sabe que fue publicado, ahí están los datos. En cambio en el 25 nada, nada más ahí maximizar ganancia peso y ya, pero ahí también de nuevo está bien el artículo, pero no comentaste mucho más. En algunos casos vas a ver también que te digo que hay, coño, que pensemos en algunos dibujos que más ayuden, etcétera. Pero eso es muy puntual. En el 24, bueno, ahí me está entrando la duda, porque ahí lo que decía era ver las variables que como que fuera más natural ver las variables de entrada al modelo difuso. Bueno, entonces volviendo con esto, entonces tenés en el 25, 26, ahí son dos trabajos uno detrás de otro. Y
Y bueno, ahí sí pegaste por fin saltaste de Grazing a Grazing and Health, pero los títulos, vuelvo y repito, en Grazing tenías 2 trabajos y uno lo puede perder fácilmente porque como no tiene los títulos, claro, y en el último, pues que ya la extensión. La extensión, por cierto, cuidado con los títulos que a veces usas en el 26, esa creo que no es una referencia adecuada para el 26, pero bueno, eso después es cuestión de corregirlo. Algo importante, estas conclusiones que estás colocando son del objetivo 2, igual que el anterior eran del objetivo 1. ¿Estamos de acuerdo? No son no de uno de los trabajos, Sí, sino son de es de todos. todo el objetivo. Porque eso vas a ver que en el objetivo 3 no ocurrió así. En el objetivo 3 solamente hablaste de meta learning. ¿Y qué pasó con el ACODAT? No hay nada que hable de él. Entonces, eso es algo que hay que corregir para el objetivo 3, porque esta es la conclusión por objetivo. Entonces, ya después entras a meta learning, para el objetivo 3, y aquí viene ya una confusión con esos saltos. Haces una introducción del concepto de meta-learning, que yo ahí le hubiera puesto un título meta-learning y después pones la definición, porque ahí aparece chiquitico meta-learning. Entonces viene la lámina, aquí es donde no se pierde, la lámina 30 presenta el contexto, lo que está muy bien. Después viene en la 31, por cierto, la 31 no es en ese journal donde está porque pusiste ese no es el journal donde está el artículo en revisión. Acordate que no es Procedia. Pero bueno, acordame para que referenciemos bien, ¿no? Sí. No, yo creo que fue error mío porque lo tomé de Overleaf, no utilicé el último. Ok, bueno, entonces para que sepas que eso está ahí errado. Entonces, aquí está un trabajo. Yo sé que ese trabajo es el ciclo autónomo, quizás el que tiene el artículo que se vea reflejado, que es uno primero, pero fíjate que ahí, de hecho, dejaste de remarcar que estabas hablando del ciclo autónomo, porque el 31 es ciclo autónomo y el 32 también es un ciclo autónomo, solo que son de cosas distintas. Sí. Entonces, eso queda enredado. Y de hecho, ni siquiera venís marcando. Y después en el 30, en la 33, viene la parte, arrancas con Machine Learning, perdón, con Meta Learning. Pero uno se perdió, porque en el 30 dijiste que ibas a hablar de ciclo autónomo, Grazing, HAL. Después, ya entre el 31, 32, 33, uno no sabe qué está. En el 33 Meta Learning, pero porque lo dice, entonces se pierde uno en los títulos que tienes y demás. ¿Ok? Después viene, bueno, 34 contexto, capaz 34, 35 se puede pegar. Después viene con el tema de los escenarios, bueno, presentaste escenario 1, escenario 2. Claro, son escenarios distintos, por eso es que los habla para... Quizás ahí, buena calidad del modelo, mala calidad del modelo, es un poco para explicar eso. Sí, ahí uno podría dejar como un mensaje bueno, es algo, fíjate, algo importante, en los anteriores, por ejemplo en el 31 y el 32, ahí no presentas resultados. Y ahí hay resultados. Déjame ver si tenés los resultados. Igual tampoco lo hiciste en el 24. Si presentaste el problema y no hay resultados, como si lo hiciste en el último. Pero el resultado usted se refiere, por ejemplo, al R cuadrado general de los diferentes escenarios. Sí, fíjate que en el 21 lo haces, presentaste el resultado. En la lámina 21, que es el modelo de identificación. Pero, por ejemplo, en el modelo de clasificación, presentaste el dibujo, pero no el resultado. Ok, ya, es poner, sí, ya, es el... O en el caso de la 25, quizás la 26 no, pero por lo menos en la 25 poner algunos resultados. Vale. Por ejemplo, yo esa cajita negra la volaría y la sustituiría por resultados, porque el objetivo es lo que tenés arriba.
Yo sé que ahí quería hablar un poco pero es más interesante, ya tenés la formulación matemática, es más interesante ver los resultados, por lo menos en el 25, ¿oíste? Ya, vale. Eso está sucediendo en el 32 quizás, porque el 32 toma mucho del sistema clasificador, pero el 33 no. Entonces, perdón, es al revés, el 31 tiene muchas cosas bueno, tendrías que ver del clasificador difuso. Entonces, si son los resultados parecidos, no tiene sentido, pero el 32 sí, ¿oíste? Que ahí no tenés ningún tipo de resultado mostrando. Vale. Y ese dibujito del 32, te confieso que el 31, ese del 31 está muy bueno, pero el 32 como que no está tan bueno como el 31, para explicarlo. Bueno, volviendo al Meta Learning, presentar los resultados, malo, bueno, el escenario 1, escenario 2, y después en las conclusiones, todas las conclusiones que das prácticamente están muy orientadas a Meta Learning. De ACODAT no dijiste nada y presentaste 2 casos de ACODAT. Sí, tengo que hablar más de del sistema meta inteligente, no Pero, de MetaLearning. claro, de meta inteligente para que arropes a ACODAT ahí, que son como imaginado. Y después te falta una lámina de conclusiones generales, porque no tenés nada de conclusiones generales, donde además de las conclusiones generales presentes las limitaciones y los trabajos futuros. Okay. Que sería una lámina que después pasa a la parte de agradecimiento y gracias. Y todo lo que tienes después, vas a ver que yo te moví todo eso. La planificación que hiciste, el sumario de artículos, etcétera, etcétera. Eso están después del agradecimiento y tú lo dices cuando terminas que para el que quiera tener detalles de cómo se ejecutó el proyecto, la lista completa, etcétera, pues están las láminas para la sesión de preguntas. Vale. Pero, vas a ver que todo eso yo lo tengo comentado y lo vas a poder ver en lo que está ahí escrito, ¿ok? Perfecto. Bueno, ese es un poco mis comentarios. Acuérdense que esto yo lo que hago en este instancia es más de forma. Pero escuchamos comentarios, adelante. Después de mis comentarios pueden aparecer más comentarios, así que bienvenido. No hay más comentarios, ya daríamos cerrado esto, pero si hay comentarios, este es el momento de hacerlo. ¿Nadie tiene alguna duda, comentario, sugerencia? Las sugerencias en este momento son muy importantes, de todo tipo. Sugerencias de cómo se habló, de cómo se saltaba. Algo importante es eso, que no presentes láminas muy estáticas. Eso sucedía de alguna manera en las conclusiones, que mostrabas el listado. Hay que hacerlas más alegres. Vale. ¿Algún comentario final? Porque si no hay comentario, pues la estaríamos dando por cerrada la sección de hoy. Agradecerles a todos haber asistido y nada, pues esperar los ajustes, Rodrigo. Vale, profe. Sí. ¿Algún comentario, muchachos?